quinto mandamiento. Y hay quienes han graficado o ilustrado estos 10 mandamientos como una cruz. Una cruz formada por las dos relaciones más importantes o las dos únicas relaciones valederas. La relación con Dios, una relación vertical, son los primeros mandamientos. Cuando nos habla de cómo debemos adorar a Dios, que solo debemos adorar a Dios, que debemos tomar el nombre de Dios en serio, una relación vertical. Y luego los mandamientos hablan de otra relación importante, que es una relación horizontal, la relación con las personas. Y estamos hablando de los mandamientos que se refieren a no robes, no mates, no codicies, relaciones entre personas. Yo podría pensar y ver los 10 mandamientos como esa cruz, unas relaciones horizontales que son importantes y son los primeros mandamientos porque es la relación primaria, la manera en la que yo me relaciono con Dios, la manera en la que yo entiendo mi relación con Dios, la manera en la que yo cumplo mi relación con Dios, me va a habilitar para cumplir las relaciones horizontales, las relaciones con los demás. Si yo no soy capaz de amar a Dios, no voy a ser capaz de amar a otros. Por lo menos no genuinamente, no sinceramente. El mandamiento de hoy, el quinto mandamiento, podría decirse, muchos lo consideran que entonces sería ese punto de intersección en la cruz, ese centro de la cruz donde se une la parte vertical con la parte horizontal. Porque es el mandamiento que habla de la honra a los padres. Y este mandamiento, de alguna manera, conecta esas dos ideas. Honrar a tu Padre, Dios, y a tu Padre terrenal, a tu Padre biológico. Ese es un mandamiento central. Y aquí quiero hacer una nota importante porque parece muy sencillo en su enunciado, pero tengo que reconocer que quizás este es uno de los mandamientos que más duro nos pega. Y aquí es donde quiero ser sensible y de antemano les quiero pedir disculpas y también les quiero pedir paciencia, porque este es un mandamiento que a mucha gente le incomoda, porque mucha gente ha sido víctima de una mala paternidad. Entonces es un mandamiento que viene y les dice, honra a tu padre y a tu madre, y dice, ¿a él? ¿A esa persona que ni siquiera conozco, que me ha hecho daño? Este es un mandamiento que hay que verlo con mucha sensibilidad, con mucha obediencia, con mucho deseo de ser lleno del Espíritu Santo para entender verdaderamente de qué está tratando, porque no es un mandamiento fácil. De hecho, es impresionante la cantidad de gente que conozco que me dice, yo puedo entender a Dios como Salvador. Yo puedo entender a Dios como el Espíritu Santo que me guía, pero me cuesta entender a Dios como Padre. Me cuesta orar el Padre Nuestro. Conozco mucha gente que me ha contado eso, que la idea de ver a Dios como papá les resulta muy difícil. Que pueden decirle muy fácilmente a Dios, Salvador, Señor, liberador, mi guía, etcétera, etcétera. Pero papá es difícil. Pero el mandamiento está aquí. Y quisiera que esta mañana pueda ser un mandamiento que nos hable en verdadera obediencia para cumplirlo tal cual es en realidad. Y quiero comenzar leyendo en Éxodo 20, como hemos hecho costumbre, vamos a leer los versos 1 y 2, que siempre son ese marco en el que están estos mandamientos, y luego el verso 12, que es específicamente este mandamiento. Dice así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y luego en el 12, honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor, tu Dios. Ese es el mandamiento.
honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Vamos a orar. Señor, venimos esta mañana, Señor, queriendo escuchar tu voz, Señor. Así que te pido que prepares nuestros corazones, Señor. Quita toda distracción, Señor. Pon en nosotros el deseo de obedecer a tu palabra, Señor. De entenderla, Señor. De abrazarla, Señor, y de cumplirla de manera que te honremos a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Señor, sé verdaderamente el centro de todas nuestras vidas en este momento. Cautiva nuestra mente, Señor, que tiende a ser tan distraída y más en estos temas que quizás pueden resultarnos chocantes. Señor, por favor, cautiva nuestra mente, Señor, para escuchar tu palabra, para entenderla, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre santo. Amén, Señor. Básicamente, lo que quiero decirles esta mañana sobre este mandamiento es la forma como tú cumplas este mandamiento va a hablar de la forma como tú te relacionas con Dios. La forma en la que tú cumples el quinto mandamiento refleja, ilustra, muestra la forma como tú te relacionas con Dios. Si cumples a medias este mandamiento, probablemente entonces tú tienes una relación a medias con Dios. Si estás negado a decir, yo no voy a honrar a ese, no sé, y aquí pon todos los calificativos que quieras, déspota, desgraciado, lo que tú quieras. Yo no voy a honrarlo, yo no quiero saber nada de él. Lo más probable es que tu relación con Dios tiene defectos. Porque el cumplimiento de este mandamiento, la manera en la que está expresado, el lugar en el que está ubicado, es la puerta a todos los mandamientos que hablan de nuestra relación con las demás personas. La manera en la que tú cumples este mandamiento va a reflejar tu relación con Dios. Y pensando que esto es muy difícil, porque como les he dicho, todos nos ha tocado sufrir por culpa de algún de nuestros padres en alguna u otra manera. Y quizás estamos en una cultura en la que honrar al padre se hace muy difícil porque es ausente. Y nos ha tocado también ser hijos, de eso sí, todos. Aquí hay algunos que no son padres todavía, pero todos son hijos. ¿Cómo responder ese mandamiento y decir cómo yo honro a mi padre? Quiero proponerle 3 ideas. Primero, tenemos que pensar qué nos dice este mandamiento sobre la obediencia, sobre la sujeción, sobre la honra. Segundo, ¿qué nos está pidiendo específicamente a los hijos? ¿Qué les está diciendo? ¿Qué significa eso cuando honra a tu padre y a tu madre? ¿Qué es esa demanda para los hijos? Y tercero, ¿qué es lo que me está pidiendo a mí, lo que me está demandando a mí como padre? Porque también el padre debe cumplir este mandamiento. No es una obediencia ciega, no es un mandamiento que nos acorrala. Eso es lo primero que deberíamos empezar a entender. Dios no puso un mandamiento para acorralarnos. Entonces, quisiera que pasásemos por esas 3 cosas. Primero, ¿de qué trata este mandamiento sobre la obediencia? Segundo, ¿qué le está pidiendo a los hijos exactamente? Y tercero, ¿qué está demandando de los padres? O sea, ¿cómo un padre debe cumplir hoy este mandamiento? Que creo que con el pasar del tiempo, en la sociedad en la que vivimos, es un mandamiento un poco más difícil de cumplir, porque hay cosas que quedan menos claras que en el tiempo en el que fue propuesto. Tanto así que la Biblia da testimonio de eso y vamos a verlo en un momento. Entonces, lo primero, ¿qué dice el mandamiento sobre la obediencia? Comienza diciendo, padres, honren a padre y madre, porque va a ser una bendición, porque van a tener larga vida sobre la tierra, etcétera, etcétera. Y lo que está diciendo ahí es está poniendo un principio de autoridad. Este mandamiento se basa sobre la autoridad de Dios delegada a los papás. Y de aquí, de hecho, de este mandamiento se deriva toda autoridad. Este mandamiento es base para la gente, para establecer desde la teología la autoridad del gobierno civil, la autoridad de los maestros. Eso es
todo un desarrollo que tiene ahí, pero quiero centrarme nada más en la autoridad de los padres. El mandamiento te está pidiendo a ti, hijo, sé obediente en honrar a tus padres. Y quizás, como pueden surgir dudas en nosotros, más adelante Moisés, en Deuteronomio, capítulo 5, verso 16, él añade un recordatorio sobre esta idea de la autoridad. Y Deuteronomio 5 es la repetición de los 10 mandamientos justo en el momento antes de entrar a la tierra. Pero parece que ya Moisés está dando cuenta que a nosotros tenemos problemas con la autoridad y la obediencia y pone el mandamiento de esta manera. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Notan cuál es el añadido? ¿Cuál es el añadido ahí? Como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Es básicamente el mismo mandamiento, pero aquí Moisés dice, miren, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado. Es una orden de Dios. No es una opción, no es algo circunstancial, no es algo de libre elección. El mandamiento te obliga a honrar a padre y madre, a someterte a él. Y ahí hay otra cosa que no nos gusta con la idea de la sumisión y creo que se ha tergiversado hoy, y es que esta sumisión es incondicional. ¿Sí? Si te ha tocado un mal padre, todavía estás obligado a cumplir el 5º mandamiento. Sí, si te ha tocado un padre difícil, ausente, a un abusador, estás obligado a cumplir el 5º mandamiento. Porque la sumisión, la obediencia que te pide este mandamiento es incondicional. Es entender que esto es una ordenanza de Dios, que yo no puedo venir y modificarla a mi antojo, poner mis condiciones, que yo no puedo hacer lo que hicieron los judíos en el tiempo de Jesús, que se describe en Marcos capítulo 5, versos del 1 al 9. Les cuento más o menos cuál es la historia, seguro algunos la conocen. Jesús les reclama porque dice, ustedes han invalidado el mandamiento porque han dicho, papá, lo que yo te iba a dar para ayudarte es una ofrenda consagrada a Dios. Entonces, yo se lo doy a Dios, no te lo doy a ti. Lo siento, qué pena, estoy haciendo bien. Y eso lo hacían los maestros de la ley. Y Jesús les dice, están invalidando. En otras palabras, más específico, están quebrantando el mandamiento con sus leyes y con sus ideas. Están torciendo lo que yo he ordenado. No puede ser condicional. Y seguramente fue que esta gente se sentó y se puso a decir, no, ¿cómo hacemos y cómo arreglamos honrar al Padre? Y miren, eso es, para hacerlo más clara esta idea de Marcos, eso es como que ustedes dijesen, tienen a su mamá ancianita que necesita medicamentos, ustedes sacan todo su presupuesto, cuánto voy a gastar en comida, en bebida, en paseo, y sacaron todo su dinero y solo les queda el diezmo. Y dicen, como yo soy buen cristiano, yo doy mi diezmo. Entonces, mamá, mira, yo te voy a ayudar con mis diezmos. Yo los diezmos los doy a la iglesia y siéntete bendecida y esperemos que esos diezmos se multipliquen y de alguna manera a través de obra social lleguen a ti. Eso es lo que ellos están haciendo, esa racionalización. Y él está diciendo, no, está mal, porque el mandamiento es incondicional. La sumisión a este mandamiento es incondicional. Y eso es lo primero que tienes que entender. Lo que Dios ha dado en los mandamientos es incondicional, tú no lo puedes tocar, tú no lo puedes negociar, tú no lo puedes torcer, tú no te puedes parar y decir, como Él nunca me dio nada, entonces yo nunca le voy a dar nada. Como Él me maltrató, yo lo voy a maltratar. Él no se lo merece. Bien, desde un punto de vista de justicia, de tus emociones, puedes tener toda la justificación, pero tienes que entender que estás quebrantando el 5º mandamiento igualito. No, que Él me abandonó a los 5 años y más nunca lo vi. ¿Cómo se va a parecer ahora todo viejo y enfermo a que yo lo ayude? Sí,
pero el mandamiento te dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo vas a hacer? Es difícil. Y por eso les digo, este es un mandamiento difícil. Pero una vez dicho esto, quiero añadir unas cosas que son necesarias también entender. Porque cuando estoy hablando de la sumisión incondicional a este mandamiento, estoy hablando de la actitud de tu corazón, no necesariamente de tus acciones. Y pensaba en dos cosas para ayudar a aclarar esta idea. Ustedes han oído el relato del joven rico que viene a Jesús y le dice, Señor, yo he cumplido los mandamientos, y Jesús le dice al final, solo te falta una cosa. Ve y véndelo todo y dalo a los pobres. ¿Qué fue lo que hizo el joven rico? Se entristeció, se afligió y Jesús dijo, ahí hay obediencia incondicional. En estos días que alguien me hizo recordar esa escena, yo me imaginé, ¿será que si el joven rico hubiese dicho, sí, Señor, lo voy a hacer, voy a venderlo todo? Jesús le hubiese dicho, no, amigo, no, es mentira, solo la mitad. Porque Jesús no está en contra de la riqueza. En ninguna parte de la Biblia vemos a un Dios que dice ustedes deben ser pobres y deben... Lo que dice es, tu corazón debe estar dispuesto a dejarlo todo por servir a Dios. Cuando está hablando aquí, cuando estoy hablando de sumisión incondicional, es que estoy diciendo, yo debo estar dispuesto a sacrificar mi orgullo, mis heridas, mi dolor, mi odio por obedecer a Dios, porque Dios es lo más importante. No se trata de que yo me voy a arrastrar, de que no, se trata de un corazón. ¿Y saben quién es el otro ejemplo de eso? Abraham. Abraham sufrió por tener un hijo y Dios se lo regaló. Y más adelante Dios le dice, ¿sabes? Quiero que sacrifiques a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Agarró todo, subió a la montaña, afiló el cuchillo y estuvo a punto de degollar a su hijo. Y Dios le dijo, no lo hagas. Quería ver tu corazón. Y cuando yo estoy hablando de que este mandamiento habla de sumisión incondicional, es decir, tu corazón debe estar dispuesto a obedecer un mandamiento que mi ser, con todas sus células, no quiere obedecer. Pero sabes, Señor, tú eres más importante, tú eres más grande y tú eres digno de eso. Cuando yo he entendido la sumisión en esa dimensión, es que puedo empezar a cumplir este mandamiento y puedo empezar a pensar en lo que el mandamiento le dice a los hijos. Porque la idea de honra a tu padre y a tu madre, yo sí necesito empezar a hacer los ajustes necesarios. Porque no puede ser una honra irreflexiva. No puede ser una honra que vaya contra la misma voluntad de Dios. No puede ser una honra que dé mal testimonio o que me haga dar a mí mal testimonio. Entonces, ¿de qué trata la honra? Y como les dije que parece que este mandamiento se va haciendo difícil con el pasar del tiempo, Pablo nos ayuda con algunas anotaciones técnicas para iluminar este mandamiento. Y quiero pedirles que leamos Efesios capítulo 6, versos del 1 al 4, que es donde aparece este mandamiento en el Nuevo Testamento. Y dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Creo que entonces tenemos que empezar haciéndonos una pregunta. Bueno, ¿qué significa la honra? ¿Qué significa eso de honrar a padre y madre? En el hebreo, la palabra de este mandamiento, honra, significa pesada, peso. Acá un poco. ¿Ustedes alguna vez han oído esa frase que se encuentran con alguien y dicen, uy, ese es un pesado dentro de esta empresa? Esa frase no se refiere a que la persona es muy gorda, ¿cierto? No se refiere a que la persona es mala sangre. ¿A qué se refiere? A que la persona tiene autoridad, a que la persona tiene un cargo importante, a que a la persona hay que... Mira, esos son los pesados de este grupo, no sé.
Es una manera de decir, wow, esta gente es importante, esta gente tiene mucho valor. La idea de la palabra honra como peso tiene que ver con el valor, la autoridad que yo le doy a esa persona. Eso es lo que le está diciendo. Básicamente, en el original es algo así como pesen o toma en peso a tu padre y a tu madre. Esa es la idea. Tienen que ser algo importante para ti, algo que tú consideres, algo a lo que tú le des deferencia. Y esto no es ningún problema para los que tuvieron buenos padres. No es ningún problema. Amar a un buen padre es la cosa más fácil. Honrar a un buen padre, considerarlo valioso, estimarlo, es sumamente fácil. ¿Qué pasa cuando, al igual que yo, tenemos esas actitudes pecaminosas y no somos exactamente los mejores padres ni los más pacientes? Y ya esa idea de tener a mi papá como algo más pesado va a ser un poco más difícil de cumplir. Está el principio de sujeción, pero también está la otra pregunta que yo me podría hacer aquí es, bueno, ¿y qué es exactamente honrar a los padres? ¿Cómo? ¿O qué? ¿Hasta dónde yo debo llevar la honra a los padres, mejor dicho? ¿Hasta dónde yo debo caminar en esto de honrar a los padres? Aquí es donde Pablo nos ilumina mucho. Verso 1, Efesios 6. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esas dos palabras, la obediencia, la sumisión, es en el Señor, conforme al Señor, llenos del Señor, siguiendo las ordenanzas del Señor. Y aquí es donde entonces yo empiezo a hacer esos límites necesarios y sanos. ¿Saben? Si la obediencia es mentir, blasfemar, yo voy a buscar otras maneras de honrar. Si la obediencia es hacerme daño, hacerle daño a otros o hacerle daño a otros, un padre que, por ejemplo, obliga a su hijo a mentir o obliga a una niña a prostituirse, esa hija no honra a su padre obedeciéndolo. No lo está haciendo. Y ahí es donde uno empieza a entender, es en el Señor. Y esto es importante para nosotros los hijos. Es en el Señor. No es según nuestros gustos, no es según nuestros caprichos, no es según mis opiniones. No es al estilo de los judíos en Marcos 15, que ellos pensaron que la mejor manera de honrar era decir, la plata que yo te iba a dar era, no es según tus caprichos, no es según tus opiniones, es en el Señor. Necesitamos aprender que si yo quiero cumplir este mandamiento, yo debo estar claro de qué es lo que el Señor me está pidiendo para mi vida y para la vida de mis padres. Entonces, aunque yo debería estar dispuesto a obedecer en todo, yo también debería estar dispuesto a reconocer que hay momentos en los que honro más a mis padres desobedeciendo que obedeciendo, porque estoy haciendo las cosas en el Señor. Que el padre que quiere que yo destruya mi vida o tome una mala decisión o que deje de seguir a Dios, yo prefiero desobedecerlo y pasar la honra o buscar la manera de honrarlos de otras maneras, porque otra vez, lo dije al principio, yo no estoy excusado de no cumplir este mandamiento, siempre lo debo cumplir. Y quizás una ilustración que me hace pensar y que nos pueda ayudar a entender qué significa, cómo yo puedo honrar a un mal padre, es la historia de una amiga. Ella fue abusada por su papá, fue abusada, violentada sexualmente desde muy pequeña y por mucho tiempo. Y la pregunta sería, ¿cómo una persona así honra a su padre? ¿Saben cómo lo hizo ella? Cuando ella se convirtió, ella decidió perdonar a su papá. Y decidió renunciar al odio a su papá. Y decidió intentar amar a su papá. Y resultó que ese gesto, al comienzo muy duro para ella porque fue tragarse muchas emociones, con el tiempo se transformó en perdón y salvación para este hombre. Y los últimos años de vida de este hombre fueron en obediencia a Dios,
Y ella hoy dice y da gracias a Dios por su papá, porque pudo tener una relación con su papá sana en Cristo y en amor. ¿Saben? Obediencia para ella no era decir, aquí no pasó nada, o dejar que siga. Honrar a su padre no fue eso. Honrar a su padre fue que ella un día se le paró y lo confrontó con su pecado. Y le dijo, tú has pecado contra mí, has pecado contra Dios, pero yo te perdono. Eso es honrar a un padre abusador. Honrar a un padre abusador, honrar a un padre que te ha hecho daño, es renunciar a tu venganza, renunciar a tu odio y entregarlo a Él en las manos de Dios. Y clamar porque Él pueda ser salvo, porque si no, va a ser condenado al infierno si Él no es salvado. Honrar a tu padre es eso. Es no caer en esas cosas que lamentablemente uno oye de hijos que agarran a sus padres ya ancianos y los maltratan. Y les gritan, le dan la comida mínima para sobrevivir, la mínima ropa para vestirse, no los sacan, no los visitan. Y todo el pretexto es, fue un mal padre. Honrar a un padre es, yo te voy a sostener si puedo hacerlo. Aunque tú fuiste malo, yo voy a ser bueno contigo. Eso es la verdadera honra a un padre. No tiene que ver tanto con decirle sí a todo. No tiene que ver con cobijar pecados. No tiene que ver con hacer que no pasó y dejarle que... No, es confrontar en amor. Porque, ¿saben? Es, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y esta idea de esto es justo es una manera de decir, porque esto es lo que le gusta a Dios. Y no sé si se han dado cuenta, pero el Dios que aquí predicamos, el Dios de la Biblia, es un Dios de amor, de misericordia y de justicia. Y nosotros como hijos deberíamos responder en amor, en misericordia y justicia. Entendemos entonces, en primer lugar, se nos pide una obediencia incondicional. Entender que este es un mandamiento que dice, honra a tus padres porque Dios te lo pide. Que es un mandamiento que nos pide a nosotros los hijos. Decir, la honra es estimar a ese padre como alguien importante, aunque no lo sea, aunque no se haya comportado, pero estar dispuestos a amarlo, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios. Pero también hay un mandamiento para los padres, y está al final de Efesios 6, es en Efesios 6:4, y dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Como dicen otras versiones, padres, no provoquen a ira a sus hijos, no lleven a ira a sus hijos. Y para entender esta idea que Pablo está dando aquí, tienes que leer todo el pasaje, porque hay hijos que solo se quedan en padre, no me hagas enojar. Pero está el final, críenlo en la instrucción del Señor. Y lo que está diciendo de una manera fácil es, o digamos en mi versión, en lenguaje coloquial es, papás, sean coherentes como cristianos. ¿Saben que una de las mayores quejas de los hijos cristianos cuando se apartan es, claro, velo en la iglesia, míralo en la casa? A mí me cae a correazos, a chanclas, si digo una mentira. Pero cuando llaman, él dice, diles que no estoy. Es un llamado a la coherencia de aquellos que están instruyendo en Cristo. Porque aunque tú traigas a tus hijos aquí a la escuela dominical con mucha expectativa, lamento decirte que el principal maestro de fe cristiana, el principal sacerdote en tu casa eres tú. No son los maestros de escuela dominical. Tus hijos aprenden del carácter de Dios viéndote a ti a orar, viéndote a ti a aplicar la justicia, viéndote a ti a aplicar disciplina. No es la iglesia, no con los maestros de escuela dominical. Estos son apenas 2 horitas todos los domingos. Están contigo todos los días, la mayor parte del día. Es más, están contigo casi todo el día. Y en los momentos más importantes. Es un llamado.
sé coherente. No provoques esa ira siendo inconsistente con tu fe. Siendo el que dice, la palabra para mí es lo más importante, hijo, si no te aprendes este versículo, te doy con la varita, pero tú no saberte ningún versículo de la Biblia. Tú lees la Biblia solo los domingos cuando se lee aquí en la iglesia. Es ser coherente. Que la ira de los hijos de la que se está hablando aquí es la ira del hijo que dice, ¿cómo puedo vivir con dos papás? Que también es otra frase que he oído mucho. Es que yo tengo dos papás, el de la iglesia y el de la casa. El que aquí no dice nada, pero allá en la casa nos grita por cualquier cosa. El que no se le puede decir nada en casa porque ahí todos nos niegan. Invita a todos los hermanos a comer, da todas las ofrendas, pero a mí no me compra ni un mecatico. No provoques a ir a tus hijos en ese sentido. Que tu vida sea coherente, que tu vida esté anclada en la fe en Cristo de tal manera que tus hijos no tengan excusa. Pero también quiero aclarar algo para los hijos que están tomando nota. Esa ira a la que el pasaje te está diciendo, está pidiendo a los padres que no provoquen, no es ira caprichosa. O sea, no es la ira que nace de caprichos del corazón pecador de una persona. Esteban, si lo estás oyendo, hijo mío, a mí no me importa si te da ira que yo no te quiera dar mecato en desayuno, almuerzo y cena. Eso no me importa. Porque vamos a reconocer que estamos en una sociedad donde todo nos provoca ira. Y lo que más ira nos provoca es lo que nos afecta a nuestro corazón pecador. O sea, a nosotros no nos da ira que haya, no sé, que se robaron todo el dinero de los comedores escolares en La Guajira y los niños se están muriendo de desnutrición. Eso no me da ira. Pero si este hermano me prometió algo y no me cumplió, eso me revienta de la ira. Traigan un resucitador porque me va a dar un ataque. O si dicen aquello que a mí me molesta porque va contra mis gustos, mis preferencias, eso sí me llena de ira. Esto no se refiere, hijos, a que si ustedes se enojan porque su papá no los dejó ir a la rumba hasta las 3 de la mañana y ustedes solo tienen 13 años, entonces dicen, papá, la Biblia dice que no me provoca. Sí, pero se refiere en el Señor. Se refiere en las cosas de Dios, no en lo que a ti te dé la gana. No es que porque a ti te encapricha que tú te quieres comprar el último teléfono de 3 millones de pesos y como no te dan los 3 millones, tú estás muy enojado con tus papás y tu papá es un pecador porque está faltando a Efesios 6:4. No se refiere a esa ira. No se refiere a una ira que nace del corazón. Se refiere a la ira que produce ver un mal testimonio cristiano. Esa es de la ira de la que está hablando este pasaje. No de ira para satisfacer capricho. Estoy enojado porque tengo 10 años y me quiero comprar una moto y mi papá no me deja comprarme una moto. Qué mal papá es. Todos los niños del barrio tienen moto. Y uno decide esos temas de crianza. Pero si es la ira de este papá se la da de santo, pero en la casa me maltrata verbalmente. Esa es la ira que yo debo evitar. Esa es la ira a la que yo no debo llevar a mis hijos. Pero ira por caprichos, no. Y esto es importante porque es una prevención para caer en esa tiranía del enojado. Esa tiranía de que como yo me enojé, ahora tú me debes complacer, porque yo soy víctima. Y ¿saben? Los hijos son expertos en eso, en victimizarse y tomar su ira como una bandera y acusar nuestra fe. No se trata de esta ira. No se trata de esta ira. Ustedes sí van a provocar a ira a sus hijos. Sí espero que lo hagan. Cuando se trate de enseñarles a alejarse del pecado, cuando se trate de ir a que los haga abandonar sus pecados, está bien, pero no los provoquen a una ira ocasionada por un testimonio incoherente. Esa es la ira de la que deben cuidar a sus hijos. La demás, bueno, que pasen su rabieta, mala suerte. O sea, mi hijo no va a cumplir todos los deseos de su corazón, apenas tiene 16 meses. Entonces, él sufre mucha ira conmigo, porque no le dejo hacer lo que le da la gana, no puede jugar con los cuchillos, no puede jugar con herramientas, no puede lanzar todo por la ventana, y eso le da mucha ira y le da mucha ira. Pero esa ira no me preocupa. Me preocupa es la ira de que él un día diga, tengo dos papás.
un papá en la casa y un papá en la iglesia. Y eso me ofende. Esa sí es la ira que yo le quiero evitar a mi hijo. Esa es la ira que tú le debes ubicar. Quiero terminar diciéndoles dos cosas, dos palabras. Una a los padres y otra a los hijos. Y esa va para la mayoría porque todos estamos jugando ambos roles, papá e hijos. O la mayoría. A los padres. Este mandamiento aquí está recordando, tu oficio es el de sacerdote en tu casa. Tú instruyes en la fe y en la palabra a tus hijos. Obedece eso. Que ese sea el centro sobre el que gira este mandamiento en tu vida. Quiero imitar a Dios, quiero conocerle, quiero buscarle. Este mandamiento solo tiene sentido y solo es viable cuando los padres están buscando de Dios. Cuando los padres están diciendo que sea la fe la que me instruya para corregir, para disciplinar, para instruir. Porque solo en la fe, en las escrituras, es que no voy a caer en las arbitrariedades de en mi casa no se miente a menos que sea mi beneficio. Como hacen muchos padres. El típico de no mientas, pero después dile que yo no estoy. Porque ay, qué pereza. Solo cuando estás aferrado a las escrituras, eres capaz de reconocer tus pecados, tus virtudes y obedecer a Dios. Hijos, para ustedes es la misma cuestión. Solo puedes ser un buen hijo que honra a tu padre cuando estás aferrado a la fe en Cristo. Porque es esa fe la que te va a decir, perdona esto, obedece aquí, sigue aquí, sacrifícate. Quiero invitarlos hoy a la mesa del Señor, a la mesa de la cena, a Orlando y a Miriam, que son los que nos van a servir. Y mientras ellos sirven, quiero que volvamos otra vez a una escena que les dije al comienzo. Y quizás todavía aquí hay alguna persona que está pensando, pastor, es muy fácil. Tal vez usted tuvo el mejor papá y para usted perdonar y honrar es muy fácil. No tuve el mejor papá, aclaro, pero mi papá es lo peor o mi mamá fue lo peor. El maltrato, la humillación que sufrí con ellos fue lo peor. Les estoy diciendo y les estoy recordando que la obediencia solo es posible cuando miras a la cruz. Y quiero que ahora sí pienses en la escena que les dije al comienzo de Abraham con Isaac. ¿Saben qué es lo grandioso de esa escena? Abraham está dispuesto a sacrificar a su hijo. Y llega hasta el último momento y Dios lo detiene para decirle, veo tu corazón. Pero lo más inspirador de esa historia es que muchos años después se repite y un padre lleva a su hijo a la cruz y nadie lo detiene. Y él sí sacrifica a su hijo. Y él sí permite que su hijo muera por los pecadores. Cuando tú tienes ese ejemplo de padre que sacrifica a su hijo por ti y tienes ese ejemplo de hijo que obedece y se sacrifica por ti, cuando tú tienes clara esa idea, puedes cumplir el quinto mandamiento. Los demás van a ser tus intentos morales. Y quiero pedirle a Orlando y Miriam que mientras reparten el pan y el vino, tú pienses en esa idea. Si tuviste un padre difícil, del que no puedes sacar nada bueno, tienes en Dios un Padre perfecto que dio por ti todo lo bueno. Si eres un hijo difícil, que has cometido errores y dices, y vuelvo a cometerlos, piensa que Jesús es el Hijo perfecto, que obedeció al Padre a tal punto, que renunció a su vida, renunció a su gloria en obediencia al Padre.